Estados Unidos es actualmente el principal productor de petróleo del mundo, lo que sorprende a mucha gente. Sí, más grande que Arabia Saudí, más grande que Rusia, y más grande que cualquiera de las naciones que normalmente se consideran con una producción de petróleo significativa. Aquí es donde la situación se vuelve aún más intrigante. Estados Unidos generó una media de 21 millones de barriles de petróleo al día solo en el último año. En ese momento, los estadounidenses solo consumían unos 20 millones de barriles diarios. Esto implica que, en teoría, se extrae petróleo más que suficiente del suelo estadounidense para satisfacer todas las necesidades energéticas de la nación. Sin embargo, Estados Unidos sigue importando millones de barriles de petróleo de otros países a pesar de ello. De hecho, la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo conocida por regular la oferta y los precios mundiales, representa una parte importante de esas importaciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué Estados Unidos sigue dependiendo del petróleo extranjero si produce suficiente para satisfacer sus propias necesidades? ¿Por qué Estados Unidos sigue importando petróleo de Canadá, Venezuela y Oriente Medio? Además, ¿por qué Estados Unidos sigue comprando petróleo a otros países mientras exporta una gran cantidad del suyo? ¿No tendría más sentido mantener el petróleo estadounidense en Estados Unidos si el objetivo es la independencia energética? Las cosas empiezan a complicarse en este punto. La mayoría de las personas no saben cómo funciona el sector petrolero. Utilizamos nuestro propio petróleo, ya que es más complicado que simplemente producirlo. La historia, la política internacional, la estrategia económica e incluso los tipos particulares de petróleo que se extraen de la tierra influyen en la realidad. Así que demos un paso atrás y analicemos la paradoja del petróleo estadounidense. En primer lugar, aunque Estados Unidos no tiene las mayores reservas de petróleo, es el mayor productor de petróleo. Arabia Saudí, Irán y Venezuela suelen ser los primeros países que vienen a la mente cuando se piensa en países ricos en petróleo. Y eso tiene sentido porque Estados Unidos ni siquiera se encuentra entre los 10 primeros en cuanto a reservas totales de petróleo, o a la cantidad de petróleo que aún se encuentra bajo tierra. Estados Unidos posee alrededor de 36,500 millones de barriles de petróleo en sus reservas, según los datos más recientes. En comparación con Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo, con más de 302,800 millones de barriles. Puede parecer mucho. En comparación con EU, eso es más de 10 veces más petróleo. También se encuentran reservas significativamente mayores en otras naciones, como Canadá, Arabia Saudí y Irán. ¿Cómo? Entonces, ¿pueden los Estados Unidos superar en producción a naciones con muchas más reservas de petróleo? Los métodos utilizados para extraer petróleo y la forma en que las distintas naciones gestionan sus recursos petrolíferos son la clave de la solución. Arabia Saudí y otras naciones tienen un enfoque diferente al de los Estados Unidos. A pesar de tener enormes reservas, las compañías petroleras de Oriente Medio no solo extraen todo el petróleo que pueden cada día. Para evitar inundar el mercado y bajar los precios, regulan estrictamente la producción. El petróleo es más que un simple recurso para países como Arabia Saudí. Es el alma de sus economías. Las ventas de petróleo representan una parte considerable de los ingresos de sus gobiernos. Como resultado, toda su economía sufre si los precios del petróleo caen demasiado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, UOPEP, se creó por esta razón. En esencia, es una alianza de países productores de petróleo que cooperan para gestionar el suministro y mantener los precios a un nivel que les convenga. Y esta táctica es efectiva. Basta con observar la economía de Arabia Saudí a lo largo del tiempo. El PIB de la nación fluctúa casi exactamente en paralelo con el precio del petróleo en todo el mundo. La economía prospera cuando suben los precios del petróleo. La economía sufre cuando el precio del petróleo cae en picado.
Por lo tanto, Arabia Saudí y otros países de la OPEP deben actuar con extraordinaria cautela a la hora de decidir cuánto petróleo ofrecer a la venta. Por el contrario, Estados Unidos opera bajo regulaciones completamente diferentes. De hecho, Estados Unidos está trabajando para mantener altos los precios del petróleo, y no al revés. Dado que Estados Unidos consume mucho petróleo, la reducción de los precios le resulta ventajosa. El petróleo impulsa todo lo que los estadounidenses adoran, incluidos sus automóviles, camiones, aires acondicionados y vuelos económicos. Por lo tanto, es beneficioso para Estados Unidos mantener bajos los precios del petróleo. Por esta razón, Estados Unidos ha tomado la acción exactamente opuesta en lugar de limitar la producción. En un esfuerzo por inundar el mercado y bajar los precios, ha explotado agresivamente sus reservas de petróleo, produciendo todo lo que puede. A pesar de tener una base de reservas mucho más pequeña, Estados Unidos es ahora el mayor productor de petróleo del mundo gracias a esta estrategia y a importantes avances tecnológicos en la extracción de petróleo. El fracking, una práctica polémica, es en gran parte el culpable de este aumento de la producción. Las empresas petroleras estadounidenses han podido acceder a yacimientos que antes eran demasiado costosos o difíciles de extraer gracias a la fracturación hidráulica o fracking. Estados Unidos se está convirtiendo en una gran potencia petrolera en gran parte debido a esto. Sin embargo, no siempre fue así, a pesar de que Estados Unidos produce mucho petróleo ahora. Podemos empezar a comprender por qué, a pesar de su potencial de producción actual, Estados Unidos sigue dependiendo tanto del petróleo extranjero si echamos la vista atrás. El petróleo no era ni de lejos tan importante a principios del siglo XX como lo es ahora. El petróleo no era realmente necesario, y la mayor parte del mundo todavía funcionaba con carbón. Entonces, sin embargo, todo era diferente. Hubo una enorme necesidad de petróleo en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. El petróleo tenía una ventaja significativa sobre el carbón. Podía utilizarse en tanques y buques de guerra, entre otros vehículos, y era más fácil de transportar. Controlar el petróleo significaba controlar el poder, como pronto descubrieron los Estados Unidos. El ejército estadounidense, especialmente la Marina, comenzó a obtener suministros de petróleo del Caribe y México. Sin embargo, las cosas cambiaron. Los submarinos alemanes comenzaron a atacar los cargamentos de petróleo durante la guerra, lo que provocó interrupciones en la cadena de suministro. Como resultado, Estados Unidos comenzó a buscar dentro de sus fronteras, lo que provocó un gran impulso para encontrar y explotar el petróleo local. Esto marcó un cambio radical. Estados como Texas, Oklahoma y California pronto tuvieron una gran cantidad de pozos de petróleo, como resultado de la inversión masiva del gobierno en la producción de petróleo. Aproximadamente el 70% del suministro mundial de petróleo se produjo en Estados Unidos en 1914. El segundo cambio significativo fue la comprensión de que el petróleo no solo se utilizaba en el combate, se ocupaba de la industria, la movilidad y la dirección del transporte. Cuando un grupo de militares estadounidenses, entre los que se encontraba un joven Dwight D. Eisenhower, emprendió un viaje por todo el país en 1919 para evaluar el estado de las carreteras estadounidenses. Fue uno de los acontecimientos que realmente consolidó esta noción. Descubrieron algo sorprendente. La mayoría de las carreteras estadounidenses estaban en muy mal estado. Toda la misión fue una pesadilla logística, con una velocidad media de viaje de solo 8 kilómetros por hora. Eisenhower fue testigo directo de la interdependencia de la energía, la seguridad nacional y el transporte. Abogaría por la construcción del sistema de autopistas interestatales cuando fuera elegido presidente años más tarde, lo que alteraría permanentemente la forma en que los estadounidenses utilizaban el petróleo. Mientras tanto, otras naciones empezaban a darse cuenta de lo vital que sería el petróleo. Las naciones europeas, como los Países Bajos y Gran Bretaña,
comenzaron a expandir agresivamente las operaciones petroleras en Oriente Medio y en el extranjero. La fiebre mundial del petróleo estaba en marcha. Estados Unidos necesitaba más petróleo a medida que su economía se expandía. Sin embargo, Estados Unidos comenzó a buscar petróleo extranjero menos costoso en lugar de depender completamente de la producción nacional. Y ahí comenzó su dependencia del petróleo extranjero. A pesar de ser el mayor productor mundial, Estados Unidos no tiene necesariamente un suministro infinito de petróleo. De hecho, la situación cambia radicalmente cuando consideramos las reservas mundiales de petróleo. Es un error común pensar que los mayores productores de petróleo también poseen las mayores reservas. ¿No tiene sentido? Una nación debería tener un vasto recurso subterráneo del que abastecerse si está produciendo millones de barriles al día. Sin embargo, las cosas no funcionan así en realidad. A pesar de ser el mayor productor del mundo, Estados Unidos solo posee aproximadamente 36.500 millones de barriles de reservas de petróleo conocidas. Aunque es mucho, palidece en comparación con lo que poseen otras naciones. A modo de comparación, Venezuela posee más de 302.800 millones de barriles, casi 10 veces más que Estados Unidos. Arabia Saudí tiene más de 267.000 millones de barriles. Incluso Canadá, que tiene una población menor que la de Estados Unidos, cuenta con más de 168.000 millones de barriles de petróleo en sus reservas. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos produce más que países con muchas más reservas de petróleo? La solución se reduce a una mezcla de política, tecnología y una distinción básica en la forma en que Estados Unidos maneja sus reservas de petróleo en comparación con otros países. Hablemos primero de tecnología. Encontrar petróleo es solo un aspecto de la industria petrolera. Otro es extraerlo del suelo de la manera más eficiente posible. Acceder a ciertos yacimientos petrolíferos es bastante sencillo. Las empresas solo tienen que perforar, bombear y refinar el petróleo que se encuentra en vastas piscinas subterráneas. Este tipo de petróleo abunda en zonas como Arabia Saudí y Venezuela. Sin embargo, el petróleo de Estados Unidos es diferente. No está ahí tirado listo para ser bombeado porque una gran parte está encerrada en formaciones de roca de esquisto. El fracking es necesario porque requiere un procedimiento de extracción mucho más complejo. La fracturación hidráulica es una técnica que libera gas natural y petróleo mediante la inyección de productos químicos, arena y agua a alta presión en formaciones rocosas. Este método ha alterado fundamentalmente el panorama de la producción de petróleo en Estados Unidos. Antes del uso generalizado de la fracturación hidráulica, se pensaba que una gran parte del petróleo de Estados Unidos era demasiado costoso o imposible de extraer. Estados Unidos puede ahora producir más petróleo que nunca gracias a las mejoras en la tecnología de perforación, a pesar de que sus reservas no son tan grandes como las de otros países ricos en petróleo. Sin embargo, la alta producción de petróleo de Estados Unidos no puede explicarse únicamente por la tecnología. También es una cuestión de política. Muchas de las naciones productoras de petróleo de Oriente Medio funcionan de manera diferente al gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, Arabia Saudí no se limita a bombear petróleo cuando le place. Gestiona meticulosamente la producción para mantener los precios estables. Los precios caen en picado si se libera una cantidad excesiva de petróleo en el mercado. Los precios aumentan cuando la oferta es limitada. Así es como funciona la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El principal objetivo de este cártel, compuesto en gran parte por los mayores productores de petróleo del mundo, es controlar la oferta para mantener los precios dentro de un rango que sea ventajoso para sus países miembros. Sin embargo, Estados Unidos no emplea esta táctica. A diferencia de Arabia Saudí, el gobierno de UAE no tiene autoridad sobre el petróleo. Más bien, lo producen empresas privadas que dependen de la oferta y la demanda. Las empresas bombean más petróleo cuando los precios son altos porque es más rentable.
La producción se ralentiza significativamente cuando los precios bajan. La producción de petróleo estadounidense puede variar mucho en comparación con otros países porque el gobierno de EU no impone limitaciones de producción como hace la OPEP. Esto también explica la falta de preocupación de EU por la conservación de las reservas. Estados Unidos ha adoptado la estrategia opuesta a la de países como Arabia Saudí, que adoptan un enfoque a largo plazo, controlando cuidadosamente la cantidad que producen para asegurarse de que no se agoten demasiado pronto. Maximizar la producción y mantener el precio más bajo posible siempre han sido las principales prioridades. Y hay una explicación válida. La economía estadounidense no depende de la venta de petróleo, a diferencia de Arabia Saudí o Venezuela. Aunque el petróleo desempeña un papel importante, la economía estadounidense es mucho más diversa. La tecnología, las finanzas, la industria manufacturera y un centenar de empresas más generan ingresos para Estados Unidos. El gobierno puede funcionar sin depender de las exportaciones de petróleo. Como resultado, Estados Unidos puede aumentar su producción de petróleo sin preocuparse por mantener precios artificialmente altos. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos apuesta por una alta producción, persiste un problema importante. El tipo de petróleo que sus refinerías están construidas para procesar no es el mismo que el que produce. No todo el petróleo crudo es igual. El petróleo crudo en Estados Unidos se presenta en una variedad de formas, y las refinerías que lo procesan no siempre pueden manejarlo. La mayoría de las refinerías de Estados Unidos, especialmente las de la costa este y del Golfo de México, se construyeron hace décadas, cuando el país importaba mucho petróleo de países como Arabia Saudí y Venezuela. Como el petróleo crudo pesado es espeso, denso y contiene mucho azufre, estas refinerías se construyeron para procesarlo. El problema es que el crudo ligero y dulce constituye la mayor parte del petróleo que se produce hoy en día en Estados Unidos, sobre todo a partir de depósitos de esquisto. Este tipo de petróleo es más fácil de convertir en productos como la gasolina porque es menos espeso y contiene menos azufre. Sin embargo, una gran parte de este tipo de petróleo se exporta a países con refinerías adecuadas, porque muchas refinerías estadounidenses no se construyeron para manejarlo eficazmente. Mientras tanto, Estados Unidos sigue comprando petróleo a países como Canadá y Venezuela porque todavía necesita crudo pesado para alimentar sus refinerías. Como resultado, Estados Unidos vende millones de barriles de petróleo al día y, al mismo tiempo, importa millones de otros países, lo que crea una situación extraña. En otras palabras, Estados Unidos comercia con petróleo además de producirlo y consumirlo. El mercado mundial del petróleo es internacional y, para que las refinerías funcionen eficazmente, se requiere el tipo adecuado de crudo. Estados Unidos debe importar el petróleo que realmente necesita y exportar el que produce, porque sus refinerías no fueron diseñadas para manejar el tipo de petróleo que se extrae hoy en día. Se ha discutido la posibilidad de mejorar las refinerías estadounidenses para que puedan manejar más crudo ligero. Pero hay dos obstáculos importantes que superar. En primer lugar, las mejoras de las refinerías son muy costosas. Estas instalaciones son sistemas enormes e intrincados que cuestan miles de millones de dólares reconfigurar para manejar varios tipos de petróleo. El problema de la demanda a largo plazo es el segundo. El cambio global hacia la energía renovable ha hecho que las instituciones financieras estén menos dispuestas a apoyar proyectos de combustibles fósiles. Puede que no merezca la pena gastar miles de millones en mejorar las refinerías si la demanda de petróleo comienza a disminuir en las próximas décadas. Como resultado, Estados Unidos sigue produciendo más petróleo que cualquier otra nación, pero sigue dependiendo de las importaciones. Un peculiar acto de equilibrio. La peculiar forma en que el negocio petrolero estadounidense ha cambiado con el tiempo es la razón de este enigma. Estados Unidos no intenta limitar la producción ni controlar los precios como hacen los países de la OPEP.
Además, sus reservas de petróleo no son lo suficientemente grandes como para durar generaciones, a diferencia de varias naciones ricas en petróleo. Más bien, las realidades de la refinación, la tecnología y las fuerzas del mercado impulsan el sector petrolero estadounidense. Esta dinámica también ha tenido algunos efectos imprevistos en el mercado petrolero estadounidense y mundial en general, como veremos en la siguiente sección de este video. Aunque Estados Unidos es actualmente el mayor productor de petróleo del mundo, no siempre fue así. En realidad, la relación de Estados Unidos con el petróleo era muy diferente hace apenas unas décadas. Los fuertes y continuos lazos de UU con los mercados internacionales del petróleo pueden explicarse, entendiendo cómo el país pasó de ser una nación ávida de petróleo a un importante productor de petróleo. El petróleo no era un recurso tan importante a principios del siglo XX como lo es ahora. El carbón seguía alimentando a la mayoría del planeta. Además, no había una necesidad apremiante de petróleo, aunque se había empezado a utilizar para calefacción e iluminación. Con la invención del vehículo, todo eso cambió. La demanda de petróleo aumentó drásticamente a medida que más y más personas empezaron a conducir. El petróleo ya no era simplemente una mercancía, era esencial. Estados Unidos tenía abundante petróleo nacional durante esta época. Las reservas de petróleo eran abundantes en estados como California, Texas y Oklahoma. De hecho, Estados Unidos era uno de los mayores proveedores de petróleo del mundo. En 1914, casi el 70% del suministro mundial de petróleo se producía en Estados Unidos. Luego vino la Primera Guerra Mundial, que fue la primera vez que el petróleo se utilizó como un activo militar estratégico, y todo cambió. El petróleo era más transportable y podía utilizarse en tanques, aviones y acorazados que el carbón, que necesitaba una amplia infraestructura y áreas de almacenamiento. Al darse cuenta del valor del petróleo, la Marina de los Estados Unidos comenzó a obtener suministros de fuentes extranjeras como el Caribe y México. Sin embargo, esta estrategia se vio gravemente obstaculizada cuando los submarinos alemanes comenzaron a atacar los cargamentos de petróleo estadounidenses, alterando la cadena de suministro de la nación. Una cosa se hizo evidente a partir de esta crisis. El petróleo era algo más que un producto útil. La seguridad del país dependía de él. En respuesta, el gobierno de UU presionó para que se produjera más petróleo a nivel nacional. Como resultado, la perforación petrolera estadounidense se disparó, y las empresas se apresuraron por todo el país para descubrir nuevas reservas. Otros países comenzaron a reconocer el potencial del petróleo al mismo tiempo. Gran Bretaña y los Países Bajos se encontraban entre las potencias europeas que comenzaron a desarrollar sus negocios petroleros en el extranjero. Para extraer petróleo de Oriente Medio, se establecieron empresas como Shell y British Petroleum, cambiando la política energética del mundo en el proceso. El petróleo era uno de los recursos más valiosos del mundo en las décadas de 1920 y 1930. Y Estados Unidos seguía liderando el camino. Pero el hecho de que los suministros nacionales de petróleo de Estados Unidos se agotarían con el tiempo se hacía cada vez más evidente. Algunos legisladores y profesionales de los negocios comenzaron a expresar su preocupación por el suministro a largo plazo, a pesar de que Estados Unidos tenía abundante petróleo en ese momento. Esta preocupación dio lugar a un cambio de enfoque. Estados Unidos comenzó a buscar suministros de petróleo extranjero menos costosos en lugar de depender completamente de los suyos. El razonamiento era sencillo. Cuando otras naciones tenían un exceso de petróleo que podía importarse a un precio más barato, ¿por qué agotar las propias reservas de Estados Unidos? Estados Unidos empezó a depender del petróleo extranjero en esta época. Pero el verdadero punto de inflexión se produjo cuando los países árabes empezaron a perforar a finales de la década de 1930. En aquel entonces, se hablaba poco de Oriente Medio, a pesar de su enorme riqueza petrolera actual. Sin embargo,
Cuando las empresas petroleras estadounidenses y británicas empezaron a financiar proyectos de exploración en la región, todo cambió. El descubrimiento del yacimiento petrolífero de Dammam en Arabia Saudí en 1938 fue uno de los más importantes. Este descubrimiento revolucionario fue el primer hallazgo significativo de petróleo del país. Arabia Saudí rápidamente alcanzó prominencia en el mercado mundial del petróleo, junto con otros países de Oriente Medio. Su ubicación geográfica les permitió obtener y refinar petróleo a un coste significativamente menor que en cualquier otro lugar del mundo, y poseían enormes reservas. Estados Unidos vio una oportunidad cuando los países de Oriente Medio aumentaron su producción. Estados Unidos puede ahorrar sus propias reservas de petróleo para su uso posterior, importando petróleo barato de Oriente Medio. Esta elección sentó las bases de la dependencia sostenida de Estados Unidos del petróleo extranjero. Sin embargo, a medida que el mercado mundial del petróleo se hizo cada vez más competitivo, se inició un desarrollo intrigante. Al principio, los países de Oriente Medio estaban encantados de vender su petróleo a precios competitivos. Sin embargo, estos países empezaron a experimentar una disminución de sus márgenes de beneficio a medida que aumentaba la competencia. Inicialmente de la Unión Soviética y más tarde de las naciones occidentales. En ese momento, tomaron la decisión de asumir el mando. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, UOPEP, fue creada en 1960 por varias naciones productoras de petróleo importantes. Su objetivo directo era controlar la producción de petróleo para mantener precios estables y permitir a los países miembros maximizar sus ganancias. Para influir en los precios mundiales del petróleo, la OPEP funcionaba como un cártel, limitando la producción y modificando la oferta. Su producción se reduciría si los precios eran demasiado bajos. Aumentarían la oferta para estabilizar el mercado si los precios fueran demasiado altos. Como resultado, la OPEP ganó una influencia significativa sobre la economía mundial, y Estados Unidos se vio obligado a cooperar durante un tiempo considerable. La crisis del petróleo estalló en la década de 1970, cuando la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero había aumentado hasta el punto de convertirse en una preocupación de seguridad nacional. Estados Unidos apoyó a Israel durante la guerra de Yom Kippur en 1973 contra una coalición árabe encabezada por Egipto y Siria. Los miembros de la OPEP, muchos de los cuales eran países árabes, optaron por dejar de exportar petróleo a Estados Unidos en represalia. Para la economía estadounidense, esto fue una catástrofe total. Los precios del petróleo se dispararon casi de inmediato, sumiendo al país en una crisis energética. Los estadounidenses tuvieron que hacer largas colas para llenar sus tanques, ya que las gasolineras se quedaron sin combustible y los precios se dispararon. Fue una llamada de atención que reveló el grado de vulnerabilidad de Estados Unidos ante las fuentes de petróleo extranjeras. El presidente Richard Nixon respondió anunciando el Proyecto Independencia. El objetivo era reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero, aumentando la producción local e invirtiendo en fuentes de energía alternativas como la energía nuclear, para ayudar a estabilizar el mercado. El gobierno también estableció límites de precios para los productos derivados del petróleo. Aunque estas iniciativas tuvieron cierto efecto, el problema no se resolvió por completo. De hecho, en ciertos aspectos empeoraron las cosas. Aunque inicialmente fueron beneficiosos, los límites de precios acabaron desincentivando la inversión en la producción de petróleo, lo que aumentó aún más la dependencia de Estados Unidos de las importaciones. Estados Unidos siguió dependiendo del petróleo a pesar de la crisis. El país seguía dependiendo de los países de la OPEP para satisfacer sus necesidades de petróleo, y la economía mundial estaba demasiado entrelazada. Décadas después, la relación de Estados Unidos con el petróleo extranjero sigue siendo compleja.
Gracias en gran parte a los avances en la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo del mundo desde 2008. Sin embargo, el país sigue importando millones de barriles de petróleo cada día, a pesar de que está produciendo más que nunca. La capacidad de refinado, la estrategia económica y la continua influencia de los mercados mundiales del petróleo son las principales causas de ello. Un punto de inflexión importante que obligó a Estados Unidos a reconsiderar su estrategia energética fue la crisis del petróleo de la década de 1970. Como resultado, se estableció la Reserva Estratégica de Petróleo, que actúa como reserva de contingencia en caso de otra interrupción del suministro. Además, abogó por una mayor financiación de la producción nacional de petróleo, lo que en última instancia impulsó la revolución del fracking que elevó a Estados Unidos a la cima de la producción actual. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Estados Unidos nunca alcanzó la independencia energética completa. Más bien, se convirtió en un componente de un sistema petrolero global en el que el comercio, el refinado y la producción dependen unos de otros. Estados Unidos importa millones de barriles de petróleo al día, a pesar de ser el principal productor mundial. Esto puede parecer contradictorio, pero cuando se analizan las operaciones de la industria petrolera, en realidad tiene mucho sentido. La producción de petróleo de una nación no es la única consideración. También influye en el tipo de petróleo producido, la ubicación de la refinería y el impacto de los mercados internacionales en el comercio. La construcción de las refinerías de EU es un factor importante en la continua dependencia del país de las importaciones de petróleo. Las refinerías son los establecimientos que transforman el petróleo crudo en productos que se pueden utilizar, como el fuelóleo, el diésel, la gasolina y el combustible para aviones. Sin embargo, no todo el petróleo crudo es igual. Hay varias variedades, y las refinerías se construyen para procesar tipos concretos de petróleo. Muchas refinerías de Estados Unidos, sobre todo las de las costas este y del Golfo, se construyeron en un principio para procesar petróleo crudo pesado. Este tipo de petróleo es denso, viscoso y contiene mucho azufre. Las refinerías diseñadas para ello pueden producir una variedad de bienes valiosos, pero requieren más procesamiento. Debido a que estas refinerías fueron construidas para manejar crudo pesado, Estados Unidos lo importó de países como Arabia Saudita, Canadá y Venezuela durante décadas. Sin embargo, aquí es donde surge el problema. La mayor parte del petróleo que se produce hoy en día en Estados Unidos es crudo ligero y dulce, especialmente procedente de yacimientos de esquisto. Este tipo de petróleo suele ser más fácil de refinar. Tiene una densidad menor y contiene menos azufre. El problema es que muchas refinerías de Estados Unidos no se construyeron para manejar eficazmente grandes volúmenes de este tipo de petróleo. Estados Unidos exporta una parte importante del crudo ligero que produce a otros países que cuentan con las refinerías necesarias para ello, en lugar de procesar todo su propio petróleo. Sin embargo, como sus refinerías actuales son más eficaces en el procesamiento de crudo pesado, sigue importándolo. No es tan fácil como pulsar un interruptor para alterar el equilibrio que se ha desarrollado a lo largo de décadas. Se ha debatido la posibilidad de mejorar las refinerías estadounidenses para procesar más crudo ligero, pero no siempre es fácil. Estas refinerías son estructuras grandes e intrincadas que requieren miles de millones de dólares para su modernización, para empezar. Además, la obtención de fondos para proyectos de infraestructura de combustibles fósiles a gran escala está resultando más difícil en un momento en el que los gobiernos y las empresas están gastando más en energías renovables. Una de las principales causas de que Estados Unidos exporte alrededor de un tercio de su producción total de petróleo mientras sigue dependiendo de las importaciones es este desajuste en el refinado. Sin embargo, Estados Unidos comercia con petróleo en el mercado internacional por otra razón. Puede hacerlo.
Estados Unidos tiene un sistema de libre mercado, a diferencia de las naciones de la OPEP, donde el gobierno regula estrictamente la producción de petróleo. El beneficio, no la política nacional, impulsa las acciones de las empresas privadas que extraen petróleo y lo venden al mejor postor. En lugar de vender su crudo a nivel local, una empresa petrolera estadounidense lo venderá a Europa o Asia si puede recibir un mejor precio. Al mismo tiempo, las refinerías estadounidenses compran el petróleo menos costoso disponible, independientemente de su origen. Por esta razón, a pesar de ser un importante productor de petróleo, Estados Unidos sigue dependiendo de los mercados mundiales de petróleo. El tipo de petróleo que se produce, la distribución de las refinerías y la forma en que los precios cambian en el mercado mundial son factores importantes en la producción de petróleo. La fracturación hidráulica ha desempeñado un papel importante en el actual auge de la producción en Estados Unidos. El proceso conocido como fracturación hidráulica, o fracking, permite extraer gas y petróleo de formaciones geológicas antes inaccesibles. Sin él, la producción de petróleo estadounidense sería mucho menor. Es lo que ha convertido a EUU en el mayor productor mundial. Aunque el fracking ha revolucionado el negocio, también tiene importantes desventajas. Los efectos de la fracturación hidráulica en el medio ambiente han sido un tema polémico debido a la preocupación por las emisiones de metano, la contaminación del agua e incluso un aumento de la actividad sísmica en algunos lugares. Para la fracturación hidráulica se necesitan grandes volúmenes de agua, y los productos químicos empleados en el procedimiento han suscitado preocupaciones sobre posibles daños ambientales a largo plazo. A pesar de estas preocupaciones, la fracturación hidráulica ha aumentado la independencia energética de Estados Unidos. Los precios mundiales del petróleo también se han visto significativamente afectados. La producción de petróleo de EUU ha mantenido los precios más bajos de lo que serían de otro modo al sobreabastecer el mercado. Sin embargo, esto también te hace vulnerable. La fracturación hidráulica pierde rentabilidad si los precios del petróleo caen demasiado. La fracturación hidráulica requiere un punto de equilibrio mucho más alto que la producción convencional de petróleo, que puede seguir siendo económica a precios más bajos. Para que la mayoría de los productores de petróleo de esquisto sigan siendo rentables, los precios deben estar entre $40 y $50 por barril. Muchas empresas se ven obligadas a reducir la producción o incluso a cesar sus actividades por completo si los precios caen por debajo de ese umbral. Cuando se produjo la epidemia de COVID-19, esto es precisamente lo que ocurrió. Los precios cayeron y las empresas petroleras estadounidenses sufrieron graves pérdidas financieras cuando disminuyó la demanda mundial de petróleo. Varias empresas incluso tuvieron que pagar a los compradores para que les retiraran el petróleo de las manos porque los tanques de almacenamiento se desbordaban, y varias empresas de perforación se vieron obligadas a cerrar pozos. La epidemia dejó clara la vulnerabilidad de la industria petrolera estadounidense. La seguridad energética del país sigue dependiendo de la estabilidad de los mercados internacionales, a pesar de que produce más petróleo que cualquier otro país. La producción nacional se ralentiza en caso de caída de los precios. Los clientes estadounidenses se ven afectados por las subidas de precios que se producen cuando se produce una interrupción del suministro en otras partes del mundo. Esto plantea otra cuestión crucial. ¿Deberían los Estados Unidos dejar de exportar petróleo por completo? Algunos sostienen que el coste de la gasolina podría ser menor si EUU se quedara con todo su petróleo para consumo interno. En teoría, limitar las exportaciones aumentaría la cantidad de petróleo disponible para los estadounidenses, lo que podría reducir los precios de la gasolina. Pero en la práctica no es tan fácil. Para empezar, el petróleo es un producto básico mundial. Los precios seguirían sujetos a cambios en función de las circunstancias mundiales. Incluso si EUU dejara de exportar petróleo,
Los clientes estadounidenses se verían afectados por las subidas de precios incluso en caso de un corte de suministro en Oriente Medio o de una decisión de la OPEP de reducir la producción. En segundo lugar, las exportaciones son esenciales para la rentabilidad de la industria petrolera estadounidense. Muchas empresas estadounidenses sufrirían económicamente si se les prohibiera vender su petróleo en el mercado internacional, lo que reduciría la producción y tal vez provocaría la pérdida de puestos de trabajo en el sector. Por último, el problema de la refinación no se resolvería limitando las exportaciones. Las refinerías estadounidenses seguirían necesitando crudo pesado, y limitar las importaciones reduciría la capacidad del país para refinarlo, lo que podría provocar escasez de gasolina y otros productos derivados del petróleo. En realidad, Estados Unidos seguirá siendo un importante productor e importador de petróleo mientras este sea un componente esencial del panorama energético. La verdadera independencia energética es difícil de alcanzar debido a una compleja interacción de fuerzas económicas, tecnológicas y geopolíticas que afectan a la industria. El futuro de la industria petrolera en Estados Unidos sigue siendo incierto. Aunque el petróleo no desaparecerá a corto plazo, es probable que su papel evolucione a medida que el mundo avance lentamente hacia las energías renovables. Con el aumento de las inversiones en energía solar, eólica, coches eléctricos y almacenamiento en baterías, la necesidad de petróleo puede disminuir con el tiempo. Sin embargo, el petróleo sigue siendo la base de la economía mundial. A pesar de ser el mayor productor de petróleo, Estados Unidos seguirá dependiendo en gran medida de los mercados extranjeros. El futuro energético de la nación dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años sobre si aumentar el fracking, actualizar las refinerías o cambiar a fuentes de energía alternativas. Sin duda, seguiremos debatiendo sobre las complejidades del petróleo estadounidense. Por lo tanto, si este video le ha parecido fascinante, suscríbase y vuelva pronto para ver análisis más detallados sobre política, economía y energía a nivel mundial.